Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video quiero compartirles una interesante y poco conocida revelación sobre la oración del Padre Nuestro, una de las oraciones más excelsas y contundentes del cristianismo, ya que fue enseñada por el propio Jesús cuando él explicaba a sus apóstoles cómo debíamos orarle a Dios Padre. Si bien todos sabemos recitar esta oración y la vinculamos a nuestras plegarias cotidianas como el Santo Rosario y la Coronilla de la Misericordia, entre otros, lo cierto es que hay un revelador detalle que la mayoría de cristianos ignora y que tiene que ver con la última frase de la oración del Padre Nuestro. En este video les voy a socializar este inédito detalle a la luz de referencias teológicas y contextuales, las cuales servirán de sustento al argumento central de este contenido. Asimismo, al final del video, también les compartiré la oración del Padre Nuestro en latín y les explicaré cómo pronunciarla. Agradezco que puedan darle me gusta al video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. La oración del Padre Nuestro ha sido motivo de reflexión para teólogos, historiadores y estudiosos de todo el mundo. Su contenido es extremadamente sencillo en su concepción verbal, pero extraordinariamente profundo en sus evocaciones espirituales. Tanto así que podríamos dividirla en dos fases. En la primera, se le rinde reverencia a Dios Padre al expresar que Él está en el cielo, que su nombre es santo y que se haga su voluntad en el cielo y la tierra. Y en la segunda, asumimos nuestra condición de hijos y solicitamos su acción en nosotros al pedirle nuestro pan de cada día, que perdone nuestras ofensas, que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. Es precisamente en esta última frase, en la que pedimos que el Padre nos libre del mal, que hay que hacer una precisión de profundas connotaciones, y es que en la oración del Padre Nuestro original en idioma latín, la expresión que hace referencia a la última frase del Padre Nuestro dice lo siguiente: sed líbranos a malo. Esta expresión traduce literalmente lo siguiente: líbranos del maligno, es decir, que no se refiere al mal como un concepto abstracto y despersonalizado, sino que por el contrario hace referencia a un ser concreto y personal, que en este caso claramente es el demonio. Recordemos que las naturalezas angélicas como Lucifer poseen dos motores básicos ligados a su condición espiritual. Estos motores son el intelecto y la voluntad, y a partir de allí se desarrolla todo su despliegue en el mundo espiritual. Todos conocemos la concepción dual que configura nuestro mundo, donde se generan relaciones de antagonismo entre los opuestos, como el bien y el mal, el cielo y el infierno, Dios y el maligno, etc. Dicho esto, podremos descubrir que en la oración del Padre Nuestro se confirma esta oposición entre el reino de Dios y las tinieblas, ya que la primera palabra del Padre Nuestro es la palabra Padre, haciendo referencia a Dios, y la última palabra de esta oración es la palabra maligno o malo, haciendo referencia al demonio. Es curioso que en la traducción en español y otras lenguas vernáculas, la última expresión del Padre Nuestro diga líbranos del mal, y no líbranos del maligno, que es nuestro verdadero adversario, ya que el mal por sí solo no puede operar en nosotros, pero en cambio, cuando es accionado por el demonio, sí puede desplegarse a través de la acción ordinaria y la acción extraordinaria del maligno. Recordemos que la acción ordinaria del demonio obedece esencialmente a la tentación, que él trata de inducirnos a través de sus insidias o tretas, y por otro lado, su acción extraordinaria hace referencia a sus influjos y asedios, como por ejemplo la opresión, la vejación, la infestación y finalmente la posesión satánica. Muchos teólogos y sacerdotes se han referido a la importancia de precisar en la oración del Padre Nuestro esta última frase, que debería decir líbranos del maligno o del malo y no simplemente líbranos del mal. Por ejemplo, el padre y exorcista Gabriele Amor siempre refería lo mismo con respecto a este argumento. Decía que nuestro adversario es un contrincante real, personal, inteligente e intraprendente. Por lo tanto, teníamos que estar protegidos de él como una entidad que busca permearnos para inducir en nosotros el pecado. Realmente existen todo tipo de especulaciones sobre el por qué no se tradujo
el latín literalmente a las demás lenguas vernáculas, y por qué hoy en día solemos decir líbranos del mal y no líbranos del maligno, despersonalizando al autor del mal principal, que en este caso es el demonio. Sobre esto hay todo tipo de especulaciones, pero no es algo nuevo en términos bíblicos, ya que históricamente siempre han habido polémicas de precisión idiomática asociadas a la traducción. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en aquella referencia bíblica en la que Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Históricamente siempre ha estado vigente la polémica sobre esta frase porque muchos estudiosos creen que Jesús hizo referencia a la palabra camilos y no a la palabra camelos. La palabra camilos hace referencia en griego a esas sogas con las cuales amarraban los barcos y embarcaciones a los muelles, que nada tiene que ver con la palabra camelos, también del griego, que hace referencia a un camello. Usando un sentido analógico, encontraríamos que adquiere mayor vigencia pensar que Jesús se refería a la soga, porque analógicamente la soga con la aguja puede tener cierta correspondencia. Decir que es más fácil que una soga de esta envergadura pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Pero también ha habido otro tipo de especulaciones sobre esta misma frase, y es que otros historiadores se han dado cuenta que tal vez el error no está en utilizar la palabra camello, sino el ojo de una aguja, porque esa expresión de ojo de aguja era también utilizada en aquella época no para referirse precisamente a la aguja como elemento para coser o de utilidad textil, sino a aquellas puertas o portones de las ciudades amuralladas en las cuales la apertura era mínima y difícilmente una persona podría pasar. Entonces, en ese sentido, sí adquiere mucha más relevancia pensar que es más difícil que un camello pase por este portón a que un rico entre al reino de los cielos. Más allá de toda esta especulación idiomática y de precisión en lo referente a la traducción, sabemos que el sentido básico de la oración del Padre Nuestro sigue permaneciéndose invariable. Es por eso que indistintamente de si de ahora en adelante la seguimos concibiendo con la frase final que dice líbranos del mal, o le queremos especificar el mal asignándoselo al maligno, pidiendo a Dios que nos libre del malo o del maligno, la oración del Padre Nuestro sigue plenamente vigente y sus alcances y motivaciones son motivo constante de referencia para el cristiano. Cuando hablamos de la vigencia del Padre Nuestro como una oración de meditación constante y cotidiana, podemos también hacer referencia, por ejemplo, a las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, quien siempre manifestó en estos coloquios o encuentros con los videntes la importancia de recitar esta oración. De hecho, existen muchos videos y registros audiovisuales, sobre todo de los primeros años de las apariciones, cuando las apariciones eran colectivas y la Virgen se aparecía conjuntamente con los 6 videntes, pequeños fragmentos en los cuales los videntes caen de rodillas al suelo con el extraño efecto de la simultaneidad, y ellos parecen estar recitando una oración que no es audible para nadie. Los videntes han referido muchas veces que cada vez que ellos caen al suelo y empiezan a gesticular con su boca como si estuvieran recitando una oración que no se escucha, es porque la Virgen María empezó la primera parte del Padre Nuestro, y cuando ellos caían de rodillas al suelo era porque empezaban a continuar con la segunda parte. Podemos ver aquí la evidencia de lo importante que es esta oración en términos bíblicos, y no solamente haciendo referencia al pasado, ya que tiene 2000 años de vigencia, sino que está vigente en el presente. El Padre Nuestro podemos catalogarla como una síntesis de la enseñanza de Dios para con nosotros, donde se nos presenta como Padre y nos acoge como hijos. En Medjugorje ocurre un fenómeno llamativo con respecto a este trasfondo del Padre Nuestro, y es que la presencia de María en nosotros y para con nosotros a través de Medjugorje configura una de las primeras frases del Padre Nuestro cuando dice que se haga su voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Y es que la presencia de la Virgen María en Medjugorje es un acto de la voluntad del Padre que la Virgen María asume
como esa sierva fiel siempre de Dios y que proyecta sus apariciones aquí para ayudarnos a nosotros como humanidad. Para culminar con este contenido, que ha tenido la intención de darles un contexto teológico a la luz de esa última frase de la oración del Padre Nuestro, me permito compartirles la oración del Padre Nuestro en latín y su respectiva pronunciación. Es sabido que muchos monjes, muchos santos y muchas personas laicas y también cercanas a la Iglesia han aprendido a recitar la oración del Padre Nuestro en latín porque encuentran en ella ciertas correspondencias que en la respectiva lengua vernácula no encontrarían. Es por eso que muchas misas y celebraciones solemnes suelen darse en latín, incluyendo la oración del Padre Nuestro en esta lengua histórica. También muchos exorcistas prefieren las oraciones en latín, tanto del Ave María como a San Miguel Arcángel como el Padre Nuestro, porque tienen ese valor simbólico histórico que, recordemos, corresponde a la lengua oficial de la Santa Sede. La oración del Padre Nuestro en latín es la siguiente: Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Quiero aprovechar el contexto de este contenido para invitarlos a ver en mi canal el video Los 10 secretos de Medjugorje, nuevas revelaciones y detalles inéditos. En este nuevo contenido les compartiré ciertos eventos que hay que tener en cuenta con respecto al significado de los 10 secretos de Medjugorje, especialmente sobre el tercer y séptimo secreto, y todo esto basado en una entrevista inédita y poco conocida del Padre Livio. Al final de este video les dejaré el link con la miniatura para que puedan verlo y aprovechar su contenido. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.